Quisiera llamar su atención al último verso de esta lectura, que se encuentra en el verso 26 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Estamos en la historia, en una de las iglesias que va a tener una connotación sumamente importante, trascendente en la vida del pueblo, en la vida de la iglesia, en la vida de la fe. Estamos en la iglesia de Antioquía y ahí van a suscitar por lo menos 3 grandes acontecimientos, y de los cuales quiero solamente renombrar uno para mi tema en esta mañana. El verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de Bernabé y de Saulo de Tarso, quien va a pasar posteriormente a llamarse el apóstol Pablo, el apóstol para las naciones. Estos 2 personajes dice que se congregaron allí durante un año, y durante ese largo año se dedicaron a enseñar a mucha gente. Pero aconteció durante ese tiempo que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Uno de los hechos más sobresalientes de la iglesia en Antioquía en la historia, como estamos claramente leyendo, es que a los discípulos por primera vez se les dio el título, se les nombró, se les llamó cristianos. Y hoy, como dije, me apremia en mi corazón compartir esta enseñanza, esta predicación en esta mañana bajo el tema en esta hora: ¿qué es un cristiano? Me parece que es importante hoy poder definir esa palabra. Y por supuesto que si en los siglos anterior al que hoy vivimos, en los siglos atrás, muchos siglos atrás, nos hubiésemos hecho la pregunta ¿qué es un cristiano? Y a la misma vez nos hubiésemos preguntado siglos atrás, por ejemplo, ¿qué es el matrimonio o qué es la familia? Por supuesto que esa pregunta hace siglos atrás hubiese sido una pregunta totalmente absurda. ¿Por qué absurda? Porque el concepto de cristiano, el concepto de matrimonio y el concepto de familia estaba claramente definido en la sociedad de siglos atrás. Pero los tiempos han cambiado, como usted ha visto. Y no solamente los tiempos han cambiado, sino que los conceptos también han cambiado. Y hoy, por supuesto, tenemos la imperiosa necesidad de preguntarnos ¿qué es un cristiano? Y a la misma vez tenemos la gran necesidad de preguntarnos ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? Pues todo lo que hemos estado recibiendo de parte de la sociedad, el concepto propio de la sociedad, difieren tanto hoy en día con respecto a esos conceptos. Pero mi tema en esta mañana es: ¿qué es un cristiano? ¿Es usted un cristiano? ¿Es usted verdaderamente un cristiano? Usted que está aquí con nosotros de forma presencial y usted que nos sigue de forma virtual, ¿es usted un cristiano? Solamente hago la pregunta para causar en el corazón de ustedes una reflexión, un pensamiento en esta mañana. No estoy aquí para acusar a ninguno, ni para decirle que según mi criterio alguno de ustedes me parece que no es cristiano. No, ese no es mi espíritu en esta mañana. Sino más bien evocar en el corazón, en el pensamiento de cada uno de nosotros hoy, y hacernos la pregunta para llegar al final de esta exposición a una conclusión: si yo soy cristiano o no lo soy. Hoy, lastimosamente, como dije, los tiempos han cambiado. Y hoy estamos viviendo en un tiempo al cual llamamos la nueva normalidad. Por supuesto que usted ya la ha escuchado, ¿no es cierto? Estamos siendo bombardeados por todos lados con respecto a este pensamiento, a este concepto llamado la nueva normalidad.
pero que no solamente debemos nosotros de asociarla al tema de salud, ni mucho menos considerar que la nueva normalidad es algo que ha surgido producto de la pandemia que estamos viviendo. La historia nos habla claramente de que esta nueva normalidad no es algo que surge el año pasado con la pandemia, sino es algo que se ha estado gestando generación tras generación, siglos tras siglos. La nueva normalidad ha sido propuesta en siglos anteriores. Y esto no solamente tiene que ser visto, como dije, en los temas de salud, sino que la nueva normalidad debemos de también considerarla en cuanto al concepto propio de la conducta de la sociedad moderna. Hoy en día tal es así que ya muchos de nosotros hemos bajado nuestros brazos para comenzar a aceptar la nueva normalidad de la conducta de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Hoy llamamos a cualquier cosa, hoy llamamos a la unión de dos personas, cualquiera que sean, le llamamos matrimonio. Y ya todos hemos comenzado a mirar eso de una forma normal, de tal forma que me parece a mí de que estamos aceptando ese hecho, porque esa es la nueva normalidad. Pero el problema en realidad no es ese. Hoy, lamentablemente, el concepto filosófico de la nueva normalidad ha logrado traspasar las barreras, los muros de la cristiandad, de la comunión cristiana, de la comunidad cristiana, perdón. El pensamiento de la nueva normalidad ya traspasó la iglesia y se ha sentado en el medio de la comunidad cristiana llamada la cristianos evangélicos. De tal forma, hermanos, que hoy nosotros llamamos cristiano a toda persona que asiste a una congregación, sea evangélica, sea católica, nosotros le llamamos cristianos. Llamamos cristianos a alguien que de repente va por la calle cargando su Biblia o sosteniendo su Biblia debajo del brazo. Llamamos cristiano a alguien cuando pasamos por el frente de sus casas y escuchamos música con un contexto o con un matiz cristiano o evangélico o religioso, le llamamos cristiano. Miramos un carro y miramos una calcomanía ahí en la parte trasera del vidrio donde dice algún eslogan o algún texto bíblico y decimos es un cristiano. Vamos por las calles de San José, vamos por las tiendas y por si no lo ha visto, dése una vuelta por San José para que compruebe lo que le estoy diciendo. Vamos por las tiendas y escuchamos música cristiana por todos los lugares en San José, por todas las tiendas. Y cuando pasamos, el primer pensamiento que viene a nuestro corazón es, son cristianos. Pero ¿qué es un cristiano? Me parece que hoy en día tenemos la obligación de preguntarnos qué es un cristiano. Porque la nueva normalidad que ha entrado dentro de la iglesia cristiana evangélica es que simple y sencillamente denominamos y establecemos el título de cristiano a cualquier persona. Sea que por años o por tradición ha estado dentro de una congregación cristiana, entonces le llamamos cristiano. Pero hoy usted y yo vamos a tener que pensar con seriedad en nuestro corazón qué es un cristiano. Vivimos un tiempo, iglesia, de tanta oscuridad en la misma iglesia. La iglesia que se supone debe de ser un lugar donde hay luz porque hay verdad de Dios, pero hoy debemos, en honor a la verdad, de reconocer que también dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana evangélica, existe mucha oscuridad. Nos hemos separado de la verdad, nos hemos separado de la Escritura, nos hemos separado de Cristo mismo. Hoy vivimos un cristianismo sin Cristo. Hoy somos invitados a sentarnos a la mesa con el Señor, pero no para disfrutar del amor y de la compañía de nuestro amado Salvador, sino para disfrutar de lo que está puesto en la mesa.
llamamos a todo eso cristianismo. ¿Y qué es un cristiano? Usted dirá, pastor, estás redondando mucho. No, solo quiero que quede bien marcada en nuestro cerebro y en nuestro corazón la pregunta, ¿qué es un cristiano? Gracias a Dios y bendito sea el nombre del Señor, que conociendo Dios la época y la transición y lo porvenir en la vida de la iglesia, sabiendo Dios que la iglesia había de pasar por tanta oscuridad, Dios se ha garantizado dejarnos su palabra para que a través de ella seamos alumbrados en el pensamiento y en la conciencia nuestra. Y es esa palabra la que hoy se hace tan necesaria y evocamos aquel pensamiento del Salmo 119, verso 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios debe de ser glorificado porque en medio de tanta confusión con respecto al tema que hoy exponemos, Dios nos ha dejado su palabra para que seamos capaces de poder entender, comprender y hacer la diferencia entre quién es un cristiano y qué no es un cristiano. Vaya conmigo al texto en cuestión. La escritura nos habla claramente que en la iglesia en Antioquía se llamó a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Pero haciendo un estudio de la historia de ese acontecimiento, descubrimos que esta forma en que el pueblo llamó a los discípulos, a los seguidores de Jesús, los llamó cristiano. En principio la expresión cristiano no tenía que ver con un halago a aquellos que seguían al Señor. Aquellos que habían puesto su corazón en el mensaje del evangelio. En principio la palabra cristiano no era una connotación de honor, de respeto, sino todo lo contrario. La palabra cristiano para el momento en que se está dando ese acontecimiento tenía que ver con una forma atractiva de llamar a aquellos que habían puesto su corazón en la fe del Señor Jesucristo. Era una forma despectiva de llamarles así. Entonces la palabra cristiano no tenía que ver nada con honor, sino con desprecio y rechazo a personas que eran diferentes en todo sentido al resto del pueblo. Personas cuyas conductas eran tan marcadamente diferentes al resto del pueblo que en rechazo, repudio y ofensa a esas personas diferentes al pueblo les llamaron cristianos. La palabra cristiano tiene por lo menos dos grandes definiciones. Número uno, es que la palabra cristiano significa pertenecen a Cristo o pertenencia de Cristo. Pero también esa misma palabra cristiano tiene como definición Cristos pequeños. Así que el pueblo y la ciudad de Antioquía, cuando miraba venir a aquellos que profesaban esa fe en Cristo, lo que decían era literalmente, ahí vienen los que le pertenecen a Cristo. Ahí vienen los Cristos pequeños, diminutos, de una forma ofensiva. No va a ser sino hasta el siglo segundo donde la palabra cristiano va a ser aceptada por la comunidad de creyentes como un título de honor. Y por supuesto, ¿cómo no mirar esa palabra con un gran honor si alguien me llama a mí cristiano, que me está diciendo perteneces a Cristo o eres un Cristo pequeño? ¿Cómo no va a ser un grado de honor, un título de honor? Por supuesto que sí. Pero en principio en el primer siglo no tenía que ver nada con honor, sino con repudio y desprecio de la sociedad hacia aquellos creyentes. Que haciendo un pequeño análisis de la motivación que esta gente tuvo en Antioquía de llamarle despectivamente a ellos cristianos, cuando hacemos una reflexión de esa expresión y de la motivación existente ahí, descubrimos una tremenda pero profunda verdad. Y es la siguiente: que ellos no están llamando cristianos a todos aquellos que eran parecidos en común al pueblo.
No están llamando cristianos a aquellos que tienen una conducta igual, similar, parecida, fotocopia de toda la sociedad imperante en el momento. Están llamando cristianos a alguien que por su conducta, su comportamiento y su estilo de vida está marcando clara y tajantemente que es distinto a la sociedad en Antioquía. Y eso para mí es una tremenda revelación. Porque entonces cristianismo no tiene que ver con un estilo de vida igual al de la sociedad. Cristianismo no tiene que ver nada, pero absolutamente nada, en una forma de vivir al común del pueblo. Estamos hablando entonces que un cristiano es alguien totalmente y absolutamente diferente en todo su estilo de vida a lo que comúnmente la sociedad está acostumbrada a vivir. ¿Qué le hace pensar a usted en esta mañana esta explicación? ¿Le causa a usted el interés? ¿Le causa a usted algo en su corazón de analizar en esta mañana si usted de verdad es cristiano? Porque repito, aquella gente, si bien es cierto en desprecio, le llama cristianos para tratar de ofender a aquellos que profesan fe en Jesucristo. No obstante, son movidos, son motivados a llamarle de esta forma porque saben que es alguien y es un grupo de gente que no calza dentro de la propia costumbre y conducta de la sociedad imperante en el momento. Son distintos. Pero también bendito sea Dios que la Escritura no solamente nos plantea eso, sino que analizando el texto y mirando la secuencia de ese texto, podemos encontrar claramente, absolutamente, tajantemente, contundentemente, que la palabra cristiano está asociada únicamente a los discípulos de Jesús. De tal forma que nadie puede ser llamado y nadie sería llamado en ese momento histórico cristiano a menos que no demostrase que es un discípulo de Jesús. Porque nótese que la palabra cristiano empleado por la sociedad en Antioquía no está siendo dirigida al resto de la sociedad, sino a aquel grupo distinto. Y es a ese grupo distinto que la Escritura llama discípulos, y es a los discípulos a los que por primera vez se le llama cristianos. Entonces claramente la evidencia bíblica nos dice que cristiano es alguien que necesariamente es un discípulo de Jesús. Si no es un discípulo de Jesús, la palabra cristiano es muy grande para tal persona. Si no es un discípulo de Jesús, la expresión cristiano está por demás en esa persona, porque no es algo que verdaderamente se acuñe o se aplique a la vida de una persona que no es discípulo de Jesús. Quiero por favor que usted pueda pensar en esto. Y si a usted le pareciese en esta mañana que eso no es importante definirlo, déjeme decirle que en dependencia de eso está nuestra eternidad con Cristo. En dependencia de definir en esta mañana si soy cristiano o no lo soy, en esa misma dependencia está mi eternidad con Cristo o sin Cristo por la eternidad. Por eso esta palabra es importante hoy definirla. Y quisiera con la ayuda del Señor y por el Espíritu Santo que Dios despojara nuestros pensamientos, nos despojara de los títulos y nos despojara de todos aquellos criterios, autocriterios que hemos construido en nuestra vida pensando en que soy algo que de repente por la exposición de la Escritura encuentro que nunca lo he sido. Porque les digo algo, lo más terrible que nos puede suceder a nosotros es que el día de nuestra partida de este mundo entremos en una dimensión que jamás esperábamos estar. Lo hermoso de nuestra partida es poder despertar en una eternidad con Cristo y no sin Él. Esto es importante entonces hoy,
Porque hoy, queridos hermanos, no podemos aceptar las nuevas realidades de la iglesia cristiana evangélica en que ha caído. Hoy tenemos la necesidad de levantar y defender realmente esta hermosa palabra y este hermoso honor, ser llamados cristianos. Entonces, hermanos, sencillamente un cristiano es un discípulo de Jesús. Reitero, no se le dijo a cualquier grupo de gente, se le dijo a aquellos que eran diferentes, aquellos que son de Cristo y aquellos que son Cristos pequeños, aquellos que imitan a Cristo, aquellos que caminan como Cristo, aquellos que abrazan a Cristo. Esos son cristianos. Pero para ahondar un poquito más y que nadie en esta mañana salga de repente diciendo yo no entendí esa cosa, así de que me eximo de toda culpabilidad en esto o responsabilidad, para que nos quede claro, permítame exponerles entonces en los labios de Jesús mismo quién es un discípulo y quién no lo es. Entramos entonces primeramente en la consideración de entender en nuestro corazón que un discípulo es un alumno. Es alguien que disciplinadamente está sometido constantemente a la enseñanza de su maestro. Es alguien que abraza la enseñanza de su maestro, no solo para adquirir un conocimiento extraordinario, un conocimiento místico, sino un conocimiento que se transfiera en una vida práctica, afectando así su conducta. Un discípulo es un alumno que se somete a su Señor. Un discípulo es un alumno que abraza la enseñanza de su maestro. Un discípulo es alguien que está permanentemente con su maestro. Un discípulo es alguien que camina constantemente con su maestro. No es alguien que esporádicamente va a un seminario. No es alguien que esporádicamente saca un tiempo cuando le sobra para estar con su maestro. En la época, la connotación de discípulo es tan diferente, tan enormemente diferente a nuestro contexto. Para la época, un discípulo era alguien que se dedicaba a estar constantemente con su maestro. Terminaba sus labores diarias, cumplía sus responsabilidades diarias y corría a estar con su maestro. Por eso no es de extrañarnos que donde Jesús se movía, según lo relatan los evangelios, donde Jesús se movía, ahí iban detrás la prole de discípulos de Jesús. No es de extrañarse que cuando Jesús se separaba de sus discípulos, los discípulos constantemente lo estaban buscando. Y cuando Jesús les decía, quédense aquí porque me es necesario ir allá, los discípulos ahí se quedaban esperando al maestro. Y si el maestro no llegaba, ellos iban en busca del maestro porque eran discípulos. Tan solo esto me llama a mí o me provoca hacer la pregunta: ¿qué tan constante nosotros somos en relación o en nuestra relación y comunión con Cristo? ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto deseamos estar con Él? ¿Qué tanto queremos escuchar lo que Él dice? Como le aconteció a María en aquel relato de Marta y Lázaro. Marta afanada y turbada en carreras por doquier, haciendo cuantas cosas podía hacer, pero María se quedó ahí, no por vaga. Ella quería escuchar a su maestro porque era una discípula. Hoy la nueva realidad nos dice que debemos de superarnos, que debemos de avanzar en la vida, que debemos de hacer riquezas y por lo tanto no hay tiempo para estar con el maestro y mucho menos para escucharle. Y nos autollamamos cristianos. Pero no olvide que cristiano es un título que se le otorga y no lo otorga Dios, no lo otorga la iglesia, lo otorgó la sociedad, porque la sociedad está viendo que esta gente es distinta.
y nos cae mal, la repudiamos, la rechazamos, porque son distintos a todos nosotros en sociedad, como sociedad. Pero si eso no es suficiente, entonces permítame en esta mañana ir más directo al texto, donde Jesús expone a sus discípulos. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Lucas capítulo 14 verso 25 en adelante. Creo que no hay una mejor exposición en la Biblia de un discípulo que la forma en cómo Jesús lo expone. Lucas capítulo 14 verso 25 al 27 dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No hay mejor definición de un discípulo que la que Jesús está planteando en esos versos. Si tú quieres hoy descubrir si tú eres cristiano, lo primero que tienes que tratar de interpretar y definir en tu vida es la palabra discípulo, ya que según el texto bíblico cristiano está asociado exclusivamente para un discípulo. Nadie que no sea discípulo es cristiano, y nadie que no sea discípulo merece ser llamado cristiano. Así que definir qué es un discípulo es la clave para definir qué es un cristiano. ¿Están listos conmigo en esta mañana para dar esta definición un poco rápida? ¿Sí? Quisiera poder tener varias horas para poder definir cada aspecto, pero no lo tenemos. Algunos ya están desesperados queriendo ir a la casa. Y se llaman cristianos. Primera cosa que Jesús expone con respecto a un discípulo, y escuche las palabras de Jesús, porque no son las palabras de una agrupación religiosa, de una institución, de una iglesia evangélica o católica, no son las palabras mismas del Maestro salidas de su propia boca. Y aquí el asunto es que quien no tiene esto que Jesús está determinando no puede ser discípulo. En otras palabras, no será jamás un discípulo. No es discípulo. Y si no es discípulo, la lógica nos dice que tampoco es un cristiano. Entonces, bien, la primera cosa que Jesús expone es la siguiente: un discípulo es alguien cuyo amor por el Maestro está por encima de todos y de todas las cosas en la vida. Un discípulo de Cristo se califica, se define como alguien que ha tomado en su corazón por su propia voluntad amar a Jesús, amar al Maestro por encima de quien sea y de lo que sea. Su amor por Jesús está por encima de la madre, por encima del padre, por encima de los hijos, por encima de los nietos, por encima de la novia, por encima de la marinovia, si se le puede llamar así, o marinovio, por encima de todo. Simplemente alguien que ha decidido amar a Jesús por encima de todo. Lo cual no supone, por supuesto, aborrecer o maltratar a los padres o a los familiares. No, no está diciendo eso Jesús. Y es que realmente si alguien va a ser discípulo de Jesús, lo primero que necesita determinar es la disposición de amar al Maestro por encima de todo. Porque nadie puede lograr una carrera cristiana amando a otros por encima de Jesús. ¿Es usted alguien en cuyo corazón ha tomado la decisión en su corazón de amar al Maestro por encima de lo que sea, por encima de quien sea, por encima de circunstancias, por encima de dificultades de la vida? ¿Ha decidido usted voluntariamente en su corazón amar a Jesús por encima de todo? ¿O tan solamente es un estribillo en nuestra vida?
Tan solamente es una expresión bonita que nos hace sentir bien, pero que dista de una realidad práctica en nuestra vida. Amar a Jesús es ponerlo a Él en la cúspide de nuestra existencia. De tal forma que mi vida no puede girar no más mi vida va a girar en pro de mí. Mi vida va a girar en pro de Jesucristo. La mejor forma de definir esto la encontramos en los labios del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta existencia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó. En otras palabras, no hay nada más para mí que Cristo. Pregunto, ¿esa es nuestra realidad? ¿Esa es mi realidad? ¿Puede usted o podemos hoy interiorizar esto y decir, yo soy esa persona que ama a Jesús apasionadamente? Si algo distingue a la iglesia contemporánea, si algo distingue a la generalidad de la gente que va a una congregación, es la tibieza que se tienen. Pero amar a Jesús es tener pasión por el Maestro. Es que nuestro corazón vibre por el Maestro. ¿Cuántos de ustedes estuvieron alguna vez enamorados? Levanten la mano. Entonces, que ustedes estuvieron muertos, ¿están muertos o qué? No, en serio me preocupa eso. ¿Cómo Judas hizo usted para estar con el esposo que tiene si no se enamoró? Esto está terrible. ¿Cuántos de ustedes se enamoraron alguna vez? ¿Recuerda usted cómo salta el corazón cuando estamos enamorados? ¿Se acuerda usted lo que hacíamos por esa persona con la que estábamos enamorados? No medíamos nada. Por eso es que siempre se afirma y se dice, y según los estudios arrojan, que la persona que está enamorada, hermano, el cerebro y el razonamiento se le disminuye, porque no piensa nada. Por eso vemos cada relación hoy que uno dice, pero esta muchacha y este muchacho pretende una cría de este tipo. Porque no nos parece razonable, porque no es razonable, pero la persona que está enamorada lo ve tan verdadero, tan razonable, aunque todo el mundo diga no. Por eso es que alguien dijo ahí, toscamente, que estar enamorado es caer en la estupidez. Pero vamos a ponerlo del lado positivo, del lado correcto, del lado bíblico. El que ama a Jesús es un apasionado. Es alguien que verdaderamente no necesita que se le diga de que ama a Jesús, porque él sabe que ama a Jesús. Su corazón vibra, todos sus sentidos vibran por Jesús. Sabe que está enamorado de Jesús y lo primero que quiere encontrar cada mañana es a Jesús a la orilla de su cama, porque ama a Jesús. Lo segundo que quiere encontrar a alguien enamorado de Jesús cada día es que al final de la noche encontrarse con su amado, porque está enamorado de Jesús. Lo tercero que alguien enamorado de Jesús quiere vivir es recibir un mensaje de parte de su amado. No importa la hora que sea, quiere recibir un mensaje de texto. Pero me refiero a un mensaje de texto bíblico. No es alguien que pasa perdiendo el tiempo con un celular mirando cada tontera en todo el santo día. Es alguien que está interesado en que Dios le dé una palabra en su corazón y para esto le busca. Es un discípulo, quiere aprender de su maestro. Lo segundo que nosotros podemos ver en esto es que no solamente su amor está por encima de todos, sino que también ese amor está por encima del mismo. De tal forma que ahora yo ya no vivo. Ahora no son mis reglas, ahora no es cumplir mis deseos y mis caprichos, ahora es vivir para la gloria de aquel que me ama, de Cristo Jesús.
Es un discípulo. Por eso podemos ver en la iglesia histórica del libro de los Hechos cómo la gente perecía en manos del pueblo, eran martirizados en manos del pueblo, pero eso no les importaba, porque había un amor supremo para su maestro y un amor que estaba por encima de ellos mismos. Me parece a mí, en lo que observo y reflexiono, pienso y concluyo, que la iglesia actual dista de esta verdad, y lo podemos ver en el desarrollo personal de los creyentes, donde ahora lo más vehemente, ahora lo que está por encima es lo que yo quiero. No me importa si violo y transgredo la ley de Dios, no me importa si quiebro el testimonio de la iglesia, no me importa nada. Lo único que yo quiero es ser satisfecho en mi yo, en mi ego, en mi vanidad. Esa es la vida de la iglesia en la actualidad, que dista por supuesto enormemente de ser un discípulo y mucho menos de ser llamado cristiano. Vamos a la tercera. La tercera característica que encontramos en esto es compromiso. Jesús está llamando a aquellos que le siguen, y Jesús no está interesado en que las multitudes le sigan. Jesús está interesado en tener discípulos. Y a esta multitud Jesús hace un alto, y cuando la Biblia dice multitudes, créanme que es multitudes, no está hablando de 1000 personas. Y Jesús se para delante de ellos y les dice esto: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que tener compromiso. Compromiso, por supuesto, no con nosotros mismos, sino compromisos con los ideales, compromiso con la visión, compromiso con el propósito de Dios en su obra, y no compromisos conmigo mismo. Porque alguien que tenga compromisos consigo mismo por encima de los compromisos de Dios, ha fracasado en su carrera evangélica. Ya fracasó. Un cristiano, entonces, por definición, es alguien que evidencia y manifiesta su compromiso con la obra de Cristo, su compromiso con la misión de Jesús, su compromiso con la voluntad del Padre por encima de tus planes y de tus prioridades personales. Es alguien que planea su vida, que piensa en lo que quisiera hacer, pero sabe que por encima de eso hay una prioridad mayor a la suya, y es Cristo. Hubo una época en donde el cristianismo era eso. Hubo una época en donde el cristiano se denominaba por su compromiso. Era imparable, nada lo detenía. Una pandemia como la que vivimos no los frenaba, porque tenían un compromiso con el reino de Dios. Seguimos. ¿Vamos bien acá? ¿Sí? Bien, bueno, eso espero, que estén bien. La razón por la que debe de existir ese compromiso en el discípulo de Cristo obedece al hecho simple y sencillamente de lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, verso 24. Usted lo apunta y usted lo busca. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro. La razón por la que se exige al discípulo tener compromiso con la visión y la misión y el corazón de Dios es porque si no existe ese compromiso, usted terminará entonces amando tus compromisos personales y aborreciendo a Dios. Y me parece que Jesús no está dispuesto a jugarse el chance con nadie así. Así que si un cristiano es un discípulo, y un discípulo por definición es alguien comprometido con Cristo, comprometido con la obra, dispuesto a Dios para toda buena obra, entonces tú puedes, tal vez, ser un cristiano. Pero terminemos las definiciones de un discípulo según la expresión de Jesús. 3, renuncia
a sí mismo. Qué interesante este planteamiento de Jesús, porque le dice a la gente: si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que renunciar a ustedes mismos. En otras palabras, niéguese a sus propios derechos, niéguese a sus propios placeres, planes. Todo lo que tengas en ti mismo, renuncia a eso, niéguese a eso. Y tal vez todo iba bien hasta aquí, pero la renuncia a que Jesús está llamando no es una media renuncia, es una renuncia total. ¿Qué pasaría en esta mañana? Estas cosas me van a terminar sacando el ojo. Hay que hacerles un recorte o cambiarlas. ¿Qué pasaría si en esta mañana el Señor hablara a tu corazón y te dice: renuncia a ese trabajo que tienes? ¿Qué pasaría si en este momento el Señor se acercase a usted y le dice: renuncia a ese novio o a esa novia que tienes, renuncia ahora mismo? ¿Qué pasaría si el Señor viene a usted y le dice: renuncia a su carrera, detén esa carrera, tírala a un lado porque vas conmigo? ¿Qué pasaría si el Señor en esta mañana le dice a usted: renuncia a ese carro por el cual tanto trabajaste, pero ahora vas a renunciar a él y lo vas a poner a disposición de mi obra? ¿Qué haría usted? ¿Qué harías? Le diría: sí, maestro, sí, Señor, porque yo no tengo compromiso conmigo, Jesús, mi compromiso es contigo y lo que me pidas lo entrego, Señor. ¿Usted lo haría? Le voy a decir lo que haríamos. Señor, tú sabes cuánto te amo, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto quiero esto. Dame un tiempito, Señor. Voy a pensarlo a ver si me conviene o no me conviene. Cuando hablamos de la renuncia a nosotros mismos, nuestras decisiones no son en pro de conveniencia, sino en pro de obediencia a aquel que me está diciendo que renuncie. No objetamos, no discutimos, no negociamos, porque quien lo está pidiendo es mi maestro, es mi Señor, y como estoy sometido a Él, Él es mi amo. No negocio nada. Las falsas enseñanzas de los últimos tiempos nos han enseñado a ser buenos negociantes con Dios. Negocie, trate, hable, pacte. Pero Dios con ninguno de nosotros va a negociar nada, porque Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Maestro. Y si quieres caminar con Él, entonces aprenda que con Dios no se negocia nada. Pero sigamos. Ya perdí la lista. La otra característica de un discípulo es entrega. Y es una entrega sin reservas. Es una entrega que no se mide. Es una entrega donde no objetamos nuestra entrega hacia el Señor en virtud de cuánto tiempo ya le he dado. Como suele pasar culturalmente dentro de la iglesia evangélica, que algunos han iniciado la carrera y llegan a un momento donde dicen: yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya hice todo lo que Él me pidió. Mentiroso. Porque cuando hablamos de entrega, yo quiero morir con las botas puestas sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque me he entregado totalmente a Él sin reservas. Es una entrega que no la medimos. Oh, pero no he tomado mis tiempos de vacaciones a descansar al cielo. Me dijo una vez una linda hermana a mi edad de 18 años, abriendo mi primera obra, una iglesia para el Señor. Un día dije: estoy cansada, hermana, y me dijo: papito, a descansar al cielo. Por supuesto, yo no quiero hacer de esto una doctrina. Lo que quiero ilustrar es que cuando estamos entregados en la obra del Señor, hay tiempos donde podemos descansar y tiempos donde no hay descanso para nada. Pero estamos entregados totalmente al Señor. ¿Por qué? Porque soy un discípulo. O a veces
pensamos de que los que servimos al Señor son de hierro, que no desean cosas. ¿Cómo deseara yo sacar una semana, 15 días e irme largo? E irme a hacer lo que más me apasiona en mi corazón, tomar una caña de pescar y meterme al mar, y que por cierto un hermano no me ha dicho nada de cuándo. No quiero ver a nadie. No levantes la mano para que no te cante solo. Lo deseara. Y algunos a veces, no sé si en buena fe o en mala fe, me dicen, pero ¿usted qué? ¿Usted no piensa? Le digo, claro que pienso, y por eso es que no lo hago ahorita. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el Señor. Entrega. Permítame rápidamente. Cuando sufrí mi encuentro con Cristo y sufrí la conversión a Cristo a mi edad de 17 años, pude sufrir en carne propia lo que era este término de entregarse. Porque supe de inmediato cuando me encontré, o Cristo me encontró, supe de inmediato lo que el Señor me estaba pidiendo y lo que iba a hacer en mi vida. Recuerdo decirle a mi tía, la persona que me llevó a la iglesia, decirle: tía, el Señor me está diciendo que un día voy a predicar y voy a ser pastor. Y mi tía, volviéndome como se volvería cualquiera de nosotros, a un muchachito ahí, bueno, bien feíto por cierto, y que tenga esas aspiraciones. Sí, usted no sabe lo que está pidiendo. Pero yo supe lo que fue después de ahí, esa entrega. De mirar a los muchachos que en aquel tiempo, para que se dé una idea, el boom social era el Comercial del Sur yendo para Desamparado. Ese era lo extraordinario. Y nosotros, estaba la congregación como a 400 metros de ahí, 500 metros. Los jóvenes salían y se disparaban a aquel boom, iban allá al Comercial porque ahí había mucho que ver para ese momento. Le estoy hablando más de 30 años atrás. ¿Sabes lo que yo hacía? Me iba a la casa, me encerraba en el cuarto que alquilaba, abría la Biblia y comenzaba a estudiar, comenzaba a leer, comenzaba a orar, comenzaba a buscar a Dios. Y mientras estaba ahí, mi corazón o un pensamiento me decía: pero todos tus compañeros están en el Comercial, ¿y tú qué estás haciendo acá? Y solo en mi corazón yo podía sentir la necesidad de entregarme. Pero pasaron los años, han pasado las décadas, y hasta donde yo recuerdo solo hay 3 sobrevivientes de esa generación, de aquel tiempo. Entrega. A veces sentimos que nos estamos entregando de manera abrupta al Señor con venir a un culto de repente. Sentimos que ya lo dimos todo porque hoy nos congregamos, y gloria a Dios, Dios debe darme a mí felicitaciones y un aplauso porque hoy me estoy congregando. Eso no es entrega. Eso son vacaciones. La entrega requiere todo de nosotros. Y lo último que miramos acá es servicio. Un discípulo no puede ser discípulo si no entiende la dimensión al que el Señor le llama, y es una dimensión de servicio. Y ese servicio no puede estar condicionado por las circunstancias a nuestro alrededor. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, nuestro servicio siempre estará para el Señor cuando somos discípulos de Cristo. Esto, cuando servimos al Señor, no está en dependencia si mi esposa es la mejor cristiana o no lo es, o si mis hijos sirven o no sirven, porque al final a quien Dios llamó y el que ha decidido ser discípulo soy yo. Y mi servicio no está condicionado por ninguna circunstancia en nuestra vida, salvo por un quebranto de salud que te imposibilite hablar o abrir los ojos. Discípulo. Bien. Te lanzo la pregunta una vez más: ¿qué es un cristiano? ¿Soy yo alguien cuyo amor está por encima de todo? El amor al Señor. ¿Soy yo alguien que he renunciado y que aún ese amor hacia el Señor está por encima de mí mismo? ¿Soy alguien que está comprometido con el reino de Dios, no conmigo ni con el mundo? ¿Soy yo alguien así, iglesia? ¿Soy yo alguien así, hermano? Yo puedo definirme de esa forma, los demás pueden definir
mi vida de esa forma? ¿Soy yo alguien que he renunciado a mí mismo? ¿Soy yo alguien que mi corazón está siempre buscando cómo servir a Dios? Y no hablo de tener un lugar en el púlpito. Hablo de que quiero servir a Dios, quiero ayudar a alguien, quiero hacer algo por el Señor. ¿Es usted alguien así? Si usted es alguien así, entonces tú mereces ser llamado cristiano. Pero si hoy a la luz de esta verdad y de estas palabras de Jesús no soy alguien así, déjeme decirle que podemos ser cualquier cosa menos cristianos. Me está ofendiendo, pastor, tengo años de estar en la iglesia, lo siento. Los años no determinan cristiandad en nadie, ni los años convierten a nadie. Un cristiano se denomina de esta forma, se define así. Aquella gente, los músicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los músicos. Bueno, los músicos no. Ay, Charo. Tirada con Charo. Hermanos, hoy hay una normalidad en la iglesia y es, yo estoy hecho bolas. ¿Solo sé? Ok, no, siéntense ahí ustedes para que disfruten entonces. Hermanos, la nueva normalidad dentro de la iglesia evangélica es: vivamos un cristianismo sin Cristo a la cabeza. Esto es, yo me meto en una iglesia, hago lo que hagan, pero Cristo no es mi Señor. El Señor soy yo. Yo digo y yo determino todo lo que quiero hacer con mi vida. Esa es la nueva normalidad en la iglesia. Y muchas cosas más. Pero yo tengo que definir mi vida y qué quiero ser. Porque Dios nos está llamando a ser cristianos, a ser discípulos de Cristo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Y hoy, cuando usted salga a su hogar, usted va a tener que definir: yo soy de verdad un cristiano. En mi corazón yo sé que soy cristiano, o no lo soy. Si no lo eres, o si nos hemos extraviado, hoy podemos regresar al fundamento de cristianismo en nuestra vida y retomar las cosas que hemos olvidado, que hemos dejado atrás, y vivir a Cristo. Vivir a Cristo te garantiza que vas a terminar bien tu carrera. Vamos a terminar bien. Bien, esta canción, y disculpen que les haya robado unos minutos más, y quisiera que usted escuchara esta canción, por favor. Hermanos, todo en nuestra vida es Cristo. Hubo una época en siglos atrás en la historia de la iglesia donde Cristo era el todo de la iglesia. Cristo era el todo de la vida del discípulo. Escuchen, por favor. Va de nuevo. Perdóname. No se burlen, hermanos. Meditemos en esto. Tan sedienta soy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor
Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta soy de ti, que caminando en el desierto, buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame y levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame y levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, a ti tu misericordia. Reconocemos, Señor, en nuestro corazón que hemos desviado nuestro camino, nos hemos confundido, nos hemos perdido, Señor. Las cosas de este siglo, Señor, y a través de ellas, Señor, nos hemos extraviado. Hoy rogamos tu misericordia, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra mayor, Señor, mayor fuente, Señor, en nuestra vida de vida, la única fuente de vida en nosotros. Y pedimos hoy, Señor, por tu gracia y misericordia, que endereces, Señor, lo torcido de nuestros pasos, que podamos volver a ti, Señor, podamos venir, Señor, a la esencia de un cristiano o de cristianismo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a encontrar el camino correcto en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Termino en esta mañana citando a un historiador y político del primer siglo y segundo siglo después de Cristo, llamado Tácito, y él en su libro Historia dice: y el pueblo los llamaba
cristianos. El pueblo sabía, la sociedad sabe que es cristianismo, aunque nos parezca absurdo. Que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana y que la pasen muy bien todos estos días. Un abrazo para todos. Pueden utilizar por favor las 3 salidas para que no se nos aglomeren y que Dios les continúe bendiciendo.